Muchas veces vi cómo mi papá pasaba de mi hermanita menor. Nosotras nos llevábamos 3 años de diferencia y desde que yo tenía 7 años, yo miré cómo mi papá se aprovechaba de mi hermanita. Pasaba que mi mamá a veces nos dejaba con mi papá cuando ella salía. Entonces mi hermanita y yo nos sentábamos a jugar ahí en la sala. Luego venía mi papá, él se llevaba a mi hermanita de la mano y recuerdo que él siempre le decía que le iba a dar unos dulces. A mí me decía que me quedara pues quieta allí para poderme ganar esos dulces y que si no me quedaba quieta pues no me los ganaba. Y pues claro, yo con tal de ganarme pues ese dulce pues yo me quedaba allí quieta. Él se llevaba a mi hermanita, se la llevaba para el cuarto, yo me quedaba allí en la sala jugando sola. Luego empezaba a escuchar ruidos, cosas. A veces escuchaba a mi hermana pues que se reía como si le hicieran cosquillas y otras veces solo decía, no, no, eso no me gusta. El caso es que pasaba un rato, luego mi papá salía con mi hermanita, él se la llevaba al baño, luego salían y él me daba ese dulce pues según por obedecer y por haberme portado bien. Ya cuando mi hermanita pues volvía y se sentaba conmigo, ella me decía, qué feo ese dulce de mi papá, no me gusta. Pero pues yo en mi inocencia yo le decía, mentirosa, si el dulce está muy rico. Y la misma historia se repetía cada vez que mi mamá salía de la casa. Cierto día que se repitió exactamente lo mismo, así como otras veces, entonces mi papá me dijo que me quedara jugando, pues que ellos ya venían. Pero pues esta vez yo no me quedé allí. Resulta que yo me fui a asomar porque yo también pues quería dulces. Y como siempre mi papá me decía que si yo pues no me quedaba quieta ahí, él no me daba el dulce. Entonces pues yo me fui como muy despacio para que él no se diera cuenta de que yo pues me había levantado de allí del lugar. Cuando yo voy y me asomo al cuarto, fue cuando lo vi todo. Mi papá estaba mano manita, la lamía de una manera horrible, o sea, como un dulce. Él le ponía algo en su partecita, le lamía allí. Luego él hizo que ella le hiciera lo mismo a él. Y cuando empezaba a salir cosas de mi papá, era cuando mi hermanita decía que no le gustaba y decía que tan feo ese dulce, pero él le decía que tenía que comérselo todo para poderle dar otro dulce. Cuando yo vi eso, yo me quedé paralizada, no sabía qué hacer. Luego me volví al lugar donde estaba, me volví a sentar. Ellos salieron, entraron al baño y así como siempre, pues él lo que hacía era lavarla, le lavaba, le daba un dulce a ella y luego me daba otro a mí. Lo que yo había visto allá adentro a mí me había parecido muy feo, a pesar de que solo tenía 7 años. Así que un día yo decido contarle pues a mi mamá lo que yo miraba. Y ella me dijo que cómo se me ocurría decir esas cosas de mi papá, que él era el mejor papá del mundo, pero eso era verdad. Mi papá era el mejor papá del mundo, pero delante de mi mamá y delante de las demás personas. Pero cuando él se quedaba con nosotras, él no era tan bueno. Así que mi mamá pensó pues que lo que yo decía eran mentiras. Bueno, pues aún así, ella le dijo a mi papá lo que yo le había dicho, pero por supuesto él lo negó todo, dijo que yo era una niña con mucha imaginación, que era pues mentirosa, que eso no era verdad. Ya luego incluso mi mamá hasta se enojó conmigo y me dijo que la próxima vez que yo saliera con una cosa de esas, me iba a castigar y para que dejara de ser mentirosa. Mi mamá también le preguntó a mi hermanita sobre lo que había pasado, pero ella no decía nada. Los abusos de mi papá a mi hermanita continuaron por más de que yo trataba de cuidarla todo el tiempo, pero pues no podía porque pues yo también era una niña. Bueno, hasta que un día yo no aguanté más porque yo de verdad sufría mucho por mi hermanita sobre todo. Así que un día no aguanté más y le conté todo a una tía que estuvo en nuestra casa. Ella llegó un día, así que yo pues aproveché y fue como una forma de, no sé, de sacar lo que tenía dentro, como desahogarme. Mi tía me escuchó y luego me dijo que no me preocupara, que me estuviera tranquila, que ella iba a hablar con mi mamá.
Mi tía habló con mi mamá se hizo la sorprendida como si yo nunca le hubiera dicho nada sobre esto a ella y ella dijo que eso no era verdad, que ella mismo sabía pues lo buen padre y lo buen esposo que era él y que lo que yo decía no tenía sentido. Pero bueno, al final yo creo que el hecho de que alguien más supiera lo que estaba pasando, lo que él estaba haciendo, fue lo que de alguna manera alertó a mi papá. Resulta que a los días él se fue de la casa, mi mamá dijo que se iba por trabajo y al principio yo creo que lo del trabajo fue solamente una excusa para salir corriendo, porque a él le dio miedo, pero ya después sí fue por trabajo, ¿ya? Porque el trabajo de él consistía en que él se iba por unos días, luego regresaba y pues así se le pasaba. Y esa fue como la estrategia perfecta de escape que él usó. Y el hecho de que él trabajara de esa manera fue lo mejor porque casi no estaba en la casa, así que eso fue lo mejor. Él nunca más volvió a hacer esto a mi hermanita, pero tanto ella como yo quedamos marcadas por todo esto, a pesar de que él a mí nunca me tocó, pero para mí fue más que suficiente el hecho de saber que le hacía esto a la personita que yo más quería en la vida, a mi hermanita. Y lo más triste era que yo no la podía defender. Pues hoy, hoy solo nos quedan los malos recuerdos de lo que él hizo y sin contarles todo lo demás que mi hermana me fue contando después con el tiempo, todo lo que él hacía, cosas que yo no vi, pero que ella vivió. Ya ninguna de las dos vivimos en la casa, nosotras nos fuimos en cuanto pudimos y muy dentro de nosotras sospechamos que mi mamá supo todo el tiempo lo que él hacía y no entendemos por qué ella nunca defendió a mi hermanita. No entiendo por qué nunca se dio la tarea de escucharnos, de creerme. O sea, fue más cómodo para ella ignorar la situación bajo la excusa de que era un buen esposo, de que era un buen padre. Con mi mamá hablo muy poco. Tengo bastante resentimiento con ella. Con mi papá hablo mucho menos, por no decir que nada. Yo creo que es mejor vivir así, lejos de las personas que tanto daño te hicieron.